En el año 1928, fíjate, la literatura médica ya había documentado con una claridad absoluta que recibir golpes repetidos en la cabeza causaba un daño físico, irreversible en el cerebro humano. Sí, totalmente irreversible. O sea, no era un secreto, no era una teoría marginal. Sin embargo, una de las corporaciones deportivas más ricas y poderosas del planeta tardó casi un siglo en admitir esta realidad. Casi 100 años, así es. Y pues la pregunta fundamental que guía nuestra sesión de hoy es, a ver, ¿cómo se logra ocultar un hecho fisiológico innegable durante décadas a plena vista de toda la comunidad científica internacional? Pues es una interrogante fascinante y, la verdad, expone un montón de vulnerabilidades de nuestro propio sistema científico. Exacto. Digo, cuando convergen miles de millones de dólares, patrocinios corporativos y el prestigio institucional de una liga tan gigante, la objetividad en la investigación clínica puede convertirse rapidísimo en la primera víctima. Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso el análisis a fondo de hoy no se trata nada más de hablar de medicina deportiva o del historial de la Liga de Fútbol Americano. Claro, va mucho más allá. Va mucho más allá. Para quienes nos escuchan, especialmente los estudiantes de maestría en ciencias de la salud, investigadores clínicos, residentes, este programa es, haz de cuenta, una verdadera clase magistral sobre ética en la investigación. Una lección de lo que no se debe hacer, básicamente. Exactamente, vamos a revisar una pila de documentos súper reveladora. Tenemos los artículos originales del Dr. Harrison Martland de los años 20, unos debates pero feroces en las cartas al editor de la revista Neurosurgery entre 2005 y 2006. Uy, esas cartas son una joya del drama médico. Son un drama total, y también reportes investigativos de ESPN y revisiones científicas modernas sobre la encefalopatía traumática crónica, que conocemos como CTE por sus siglas en inglés. Y además, abordaremos los conflictos de financiamiento con los Institutos Nacionales de Salud, los NIH. Es un caso de estudio completísimo. Bueno, pues vamos a desempacar esto, porque la red de conflictos metodológicos y comerciales que tenemos aquí es sumamente densa. Yo estoy fascinada con este tema. Yo también, y creo que el enfoque histórico es indispensable aquí. O sea, para entender la magnitud de la mala conducta científica que vimos recientemente, primero hay que establecer qué sabíamos en el pasado. Claro, no partimos de cero. Exacto. No estábamos operando a ciegas en los años 90. El verdadero punto de partida nos lleva a 1928, al trabajo del Dr. Harrison Martland. Un patólogo forense. Así es, un patólogo forense súper meticuloso. Él empezó a notar un patrón epidemiológico innegable en los boxeadores de su época. Ajá, Martland notó que una proporción bien grande de pugilistas desarrollaba síntomas neurológicos graves con el paso del tiempo. Cosas muy evidentes. Muy evidentes. Presentaban una marcha inestable, muy similar a la enfermedad de Parkinson, temblores en las manos, vértigo severo y un declive cognitivo que muchas veces los llevaba a terminar en instituciones psiquiátricas. Lo que en ese entonces llamaban el síndrome del boxeador sonado. El famoso punch drunk. Exacto. Pero lo interesante es que Martland no se quedó nada más viendo los síntomas por encimita, sino que propuso un mecanismo de daño estructural. Él dijo que los impactos generaban microhemorragias en el cerebro. Sí, hemorragias minúsculas. Y que eso desencadenaba un proceso que él llamó gliosis de reemplazo. Para establecer una base técnica para la audiencia, explícanos qué implica a nivel celular que el cerebro desarrolle esta gliosis. Pues mira, lo fascinante aquí es observar cómo se defiende el tejido del sistema nervioso central. El cerebro tiene esta consistencia gelatinosa, ¿no? Ajá. Entonces, cuando choca violentamente contra las paredes internas del cráneo por un golpe, el tejido sufre pequeños desgarros microscópicos. O sea, se rompe literalmente. Se rompe, ¿sí? Y a diferencia de la piel que pues hace una costra que todos vemos y sana, el cerebro usa unas células especiales llamadas astrocitos, que son parte de la glía. Ok. Estas células tratan de estabilizar la lesión y crean una cicatriz interna muy densa. Ese proceso de cicatrización es lo que llamamos la gliosis de reemplazo. Ya veo. Pero el problema estructural es que esa cicatriz actúa como una especie de parche físico, pero ya no tiene la función neurológica original, ¿verdad? Exactamente.
O sea, ese tejido cicatricial no transmite los impulsos eléctricos de las neuronas, bloquea físicamente las redes de comunicación del cerebro. Y Marsland dedujo todo esto en los años 20. Ese es el mérito enorme. Él lo dedujo basándose solo en la clínica y en la anatomía patológica macroscópica, porque recordemos que en 1928 no existía la tecnología óptica para ver las proteínas defectuosas a nivel molecular. Que hoy sabemos que son la firma del CT. ¡Claro! Y fíjate en un detalle metodológico súper importante de Marsland, sobre todo para los estudiantes de investigación que nos escuchan. A ver. Él validó el conocimiento empírico de la gente del entorno. O sea, escuchó activamente a los entrenadores, a los representantes y a los mismos boxeadores. ¡Wow! Sí, porque los médicos de élite de su tiempo solían decir que los problemas mentales de los peleadores eran genéticos, o por su estilo de vida, o por beber mucho. Desconectaban el deporte de la enfermedad. Claro, culpaban al paciente. Exacto. Pero Marsland confió en el patrón empírico, incluso estratificó el riesgo. Documentó que los boxeadores más lentos, los que recibían más castigo en los entrenamientos, se deterioraban mucho más rápido que los ágiles. ¡Qué interesante! Esto es como ver una humedad gigante en el techo de tu casa en 1928 y saber que hay una fuga de agua, pero la gente decide ignorar la tubería rota por 80 años. Es una analogía perfecta. Y desde el punto de vista ético, validar esa observación poblacional fue un acierto brutal de Marsland. Sentó la hipótesis válida. Y sobre esa hipótesis se construyó lo que siguió, porque ya para 1937, otro investigador, Millspaugh, acuñó el término demencia pugilística. Así es. Y luego damos un salto hasta 1973, que es una fecha clave. El neuropatólogo Corsellis estableció un estándar al definir la famosa tétrada de Corsellis. Ese mapa diagnóstico es crucial para entender la controversia moderna con la NFL. Pues vamos a detallarlo, porque es súper relevante. Corsellis analizó cerebros de boxeadores fallecidos y dijo, a ver, hay 4 daños estructurales clave. Ajá. Anomalías en el septum pellucidum, cicatrización cerebelosa masiva, degeneración de la sustancia negra y enredos neurofibrilares. Sí. Solo para dar contexto, el septum pellucidum es esta membrana delgadita en el centro del cerebro. Cuando hay impactos laterales, las ondas de choque mecánicas viajan y literalmente desgarran esa membrana. Es un daño físico tremendo. Entonces, esta tétrada de Corsellis era la fotografía de un cerebro destruido por décadas de golpes extremos. Exacto. Fue un esfuerzo de categorización brillante para los años 70, pero, y aquí viene el gran pero, estaba basado en individuos en etapas terminales. Claro, boxeadores al final de sus vidas. Sí. Y ese estándar, aunque era súper útil para la demencia pugilística avanzada, se terminó usando décadas después como un arma retórica para negar los daños en atletas de otros deportes en etapas más tempranas. Y ahí es donde entramos al año 2005, un episodio tensísimo en la medicina deportiva moderna. El caso del Dr. Omalu. Bennett Omalu, exacto. Él examina el cerebro de este exjugador profesional de fútbol americano que falleció muy joven y de forma trágica, y publica unos hallazgos alarmantes. Sí, encontró placas amiloides y cambios neurofibrilares consistentes con daño cerebral crónico. Y hay que recalcar esto para quienes nos escuchan. El paciente no tenía historial de traumatismos fuera de jugar fútbol americano en la liga profesional. Nada de accidentes de coche ni nada de eso. Nada. Y el doctor Omalu tenía la prueba física documentada. Y aquí es donde vemos un salto tecnológico importantísimo en la investigación clínica. Omalu no buscó solo los desgarros grandes a simple vista. Él usó tinciones inmunohistoquímicas. Ah, claro, tintas especiales. Exacto. Son anticuerpos diseñados para pegarse únicamente a proteínas anómalas, como la proteína tau o el amiloide. Y cuando se pegan, revelan el daño bajo el microscopio con un contraste de color. O sea, estas placas amiloides son básicamente depósitos tóxicos de proteínas que asfixian a las neuronas, ¿no? Así es. Se alojan entre las células nerviosas y matan la conexión. Causan muerte neuronal progresiva. Entonces, Omalu aplicó una herramienta biológica súper sensible, como un revelador fotográfico celular que mostró el daño que el ojo humano o las técnicas de los 70s no podían ver. Totalmente. ¿Y cuál fue la respuesta institucional a esta innovación tan importante?
fue implacable. En lugar de decir, oye, qué buen hallazgo, vamos a mejorar la seguridad deportiva, la reacción fue una carta súper agresiva a la revista Neurosurgery en 2006. Mandada por el comité oficial de la liga. Exacto. 3 médicos de alto rango de este Comité de Lesiones Cerebrales de la NFL, Casson, Pellman y Viceno, le exigieron a la revista que retractara el artículo de Omalu. Lo querían borrar. Exigieron una retractación formal, sí. Y el argumento, si revisamos los documentos, era que el cerebro que estudió Omalu no cumplía estrictamente con cada punto de la tétrada de Corsellis de los 70s. Decían, no hay cicatrización cerebelosa masiva, entonces no es real. Exacto. Decían que los hallazgos no tenían validez. Ahora, quiero hacerla de abogada del diablo aquí por un momento. Para los investigadores clínicos que nos están oyendo. A ver. Si a un investigador le faltan características que la literatura anterior exige para un diagnóstico, o sea, no es súper normal y hasta sano metodológicamente que otros doctores debatan y cuestionen sus conclusiones. Claro, el debate es el motor de la ciencia. O sea, publicar críticas, señalar el tamaño de la muestra o decir, oye, no estoy de acuerdo con tu interpretación de las tinciones. Todo eso es práctica estándar. Es lo que uno esperaría en un congreso, ¿no? Exacto. Pero pedir una retractación formal de un artículo ya revisado por pares es otro nivel. Es una medida punitiva gravísima en el mundo editorial científico. ¿Cuándo se justifica una retractación normalmente? Pues fundamentalmente cuando descubres fraude. O sea, si los datos son inventados, si hay plagio evidente o violaciones éticas extremas, como experimentar sin consentimiento. O sea, la retractación no es para cuando los científicos simplemente no están de acuerdo en cómo interpretar una proteína. Exactamente. Pedir la retractación es tratar de anular el registro histórico, es exigir que se censure de las bases de datos médicas como si nunca hubiera existido. ¡Qué fuerte! Sí. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vimos fue el uso deliberado de una herramienta vieja, diseñada para etapas terminales, para invalidar un hallazgo temprano y molecular. Fue usar la autoridad para frenar ciencia que amenazaba su modelo de negocio. Y aquí es donde se pone realmente interesante, y la verdad, hasta un poco indignante. Tenemos que hablar del infame comité y de sus protagonistas. El doctor Elliot Pellman. Ese mismo. Nos metemos de lleno a un caso de estudio sobre conflictos de interés sistémicos. La Liga crea este comité, el MTBI, en el 94, y ponen como líder y autoridad científica máxima a Pellman. Y el dato que es increíble, su especialidad no era la neurología. No, ni de cerca. Era reumatólogo, o sea, estaba en ejercicio como reumatólogo. Y desde el punto de vista del rigor en la investigación clínica, poner a un reumatólogo a dirigir un estudio sobre fisiopatología cerebral difusa, pues es un error estructural garrafal. No tiene nada que ver. Nada. La neurología del trauma estudia neurotransmisores, daño de los axones por fuerzas de impacto. La reumatología ve inflamación autoinmune, degeneración de las articulaciones. Yo lo veo así. Esto es como contratar a tu dentista de confianza para que repare el motor de un avión comercial solo porque te cae bien, y luego lo pones a cargo de la Seguridad Aeronáutica Nacional. Es una analogía muy buena y muy triste. O sea, el dentista tiene un título médico, claro, pero no tiene las bases metodológicas para revisar un motor de turbina. Y las discrepancias no acababan ahí. Su currículum decía que había estudiado medicina en Stony Brook, en Nueva York, pero luego se descubrió que estudió en Guadalajara, aquí en México. Y hay que aclarar algo importantísimo aquí. Sí, por favor. El problema no es dónde estudió. Hay escuelas de medicina en México y en toda Latinoamérica con un rigor clínico formidable. Excelentes. Por supuesto, no es un tema geográfico. El fallo ético central, que para cualquier investigador clínico es imperdonable, es alterar conscientemente tus credenciales en documentos oficiales institucionales. Es mentir en tu currículum científico. Es una violación a la integridad académica básica. Pero te digo algo, el conflicto de interés más grave no era el currículum. Ah, no, eran las nóminas. Exacto. El Dr. Pellman era simultáneamente el médico personal del comisionado de la Liga, Paul Tagliabue, y el médico en jefe de los New York Jets. Híjole, eso está cañón. En diseño de investigación clínica, esto es una bandera roja gigante, ¿no? Totalmente. Cuando el investigador principal recibe su sueldo y su poder de los mismos ejecutivos que perderían miles de millones de dólares si los resultados del estudio son malos, pues la objetividad es matemáticamente imposible. Y se notó rapidísimo.
Pellman le dio una entrevista a la revista Sports Illustrated donde dijo literal que las conmociones eran un riesgo laboral y comparó a los jugadores de fútbol americano con soldados de guerra o trabajadores del acero. Ese discurso te dice todo. Te indica que la investigación no buscaba entender la enfermedad, buscaba normalizar el riesgo para que el negocio pudiera seguir operando sin interrupciones. Y esa desviación, esa falta de ética tuvo consecuencias catastróficas en la vida real. Este comité bajo el mando de Pellman no solo opinaba en entrevistas, publicaron 16 artículos científicos revisados por pares. ¿16 artículos? ¿Y Pellman fue el autor principal en 9 de ellos? 9 estudios donde aseguraban en la literatura formal que los jugadores no sufrían daño acumulativo. Y peor aún, emitieron recomendaciones formales diciendo que un jugador con conmoción podía volver a jugar en ese mismo partido, incluso si había perdido el conocimiento. Eso es una locura médica. Mandar a alguien de vuelta al campo justo después de una conmoción aguda va en contra de toda la neurofisiología básica. O sea, el cerebro está súper vulnerable en ese momento, ¿no? Extremadamente vulnerable. Entra en una crisis metabólica. Los iones de potasio y calcio se descontrolan. El flujo sanguíneo baja drásticamente. Si recibes otro golpe en esa ventana crítica, la inflamación puede ser fatal o multiplicar el daño degenerativo a largo plazo. Entonces, si estas conclusiones del comité desafiaban la biología de primer semestre de medicina, la pregunta que yo me hago, y seguro muchos estudiantes también, es cómo manejaban los datos empíricos para llegar a esas conclusiones. Pues ahí está el truco estadístico. Investigaciones independientes demostraron que el comité eliminó de sus bases de datos cientos de historiales clínicos de jugadores conmocionados. O sea, los borraron. Simplemente los omitieron. Hicieron un sistema donde dependían del reporte voluntario de los equipos. Y si la información no llegaba exactamente como ellos querían, la sacaban del análisis final. ¡Qué conveniente! En cualquier clase de ética estadística de maestría, este es el ejemplo perfecto de manipulación por selección, el famoso cherry picking. Claro. Si en tu diseño de investigación excluyes a propósito el 80% de los eventos adversos, basándote en reglas arbitrarias, cualquier modelo estadístico te va a decir que tu deporte es 100% seguro. Es falsificación metodológica disfrazada de matemáticas complejas. ¿Tal cual? Pero, a ver, esto me plantea una duda enorme sobre el sistema de publicación científica. Si los datos estaban tan manipulados, ¿cómo es posible que pasaran el famoso peer review, la revisión por pares, en revistas súper prestigiosas durante 10 años? Esa es la pregunta del millón, y abre un debate gigantesco sobre los límites de la revisión por pares. El peer review asume, por definición, que los autores están actuando de buena fe. O sea, confían en ti. Sí, los revisores evalúan la teoría, los modelos estadísticos que presentas en el papel y la lógica de tus conclusiones. Pero casi nunca tienen el poder legal ni el tiempo para pedirte las historias clínicas crudas de cientos de pacientes para auditar si escondiste datos. Entiendo. Es como si los revisores checan los planos de un edificio y te dicen, sí, los cálculos matemáticos cuadran perfecto, el edificio se sostiene. Pero no tienen permiso de ir a tu fábrica a ver si estás usando cemento de mala calidad. Exactamente. Sobre todo cuando hablamos de datos corporativos protegidos por acuerdos de privacidad y leyes empresariales. La Liga usó su enorme ventaja legal para monopolizar los datos primarios. Y esa arrogancia corporativa llegó hasta el gobierno federal. El intento de manipular a los institutos nacionales de salud, los famosos NIH. Esto me parece gravísimo para los que nos dedicamos a la academia. Sí. Ese episodio es clave. La Liga ofreció una donación multimillonaria a los NIH, supuestamente para investigación independiente, ¿no? Ajá, para lavar su imagen. Exacto. Pero cuando los NIH decidieron darle ese dinero a investigadores de la Universidad de Boston, que justamente eran los que estaban demostrando el daño cerebral por el deporte. Uy, ahí sí no les gustó. Para nada. La Liga intentó intervenir. Presionó para quitarles el dinero y redirigirlo a doctores más afines a sus intereses. Trataron de subordinar la investigación del gobierno de Estados Unidos a sus relaciones públicas. Y violaron el principio sagrado del financiamiento no restringido. Pero al final la verdad científica tiene un peso aplastante. El contraste entre los estudios comprados y la academia independiente es devastador. Fíjate en esto. En 2017, la Universidad de Boston publica los resultados de autopsias de 111 cerebros donados por exjugadores profesionales de la liga. Los resultados de ese estudio le dieron la vuelta al mundo.
Literalmente. 110 de esos 111 cerebros presentaban niveles clarísimos de encefalopatía traumática crónica. 110 de 111. Esa cifra es espeluznante y subraya por qué permitir estudios manipulados por conflictos de interés es un peligro de salud pública. Retrasar protocolos clínicos basados en la evidencia dejó a generaciones de atletas expuestos a degeneración cerebral severa. Y todo bajo la excusa de que la literatura médica oficial decía que todo estaba bien. Sí, una literatura médica fabricada a medida. Afortunadamente, la presión de esa evidencia anatómica fue tanta que el muro de negación se rompió. Apenas en el año 2016, los directivos más altos de la liga tuvieron que admitir oficialmente, frente al Congreso, el vínculo entre los impactos repetitivos del deporte y la CTE. Tuvieron que ceder. Y fíjate en el recorrido de este caso. Es indispensable para cualquier estudiante de ciencias de la salud. Empezamos en 1928 con Martland, pura observación clínica sin tecnología. Ajá. Pasamos por Omalú usando marcadores moleculares a principios de los 2000, Sí. hasta toparnos con un comité corporativo dirigido por un reumatólogo que usó el secuestro de datos, la exclusión estadística y la presión financiera para paralizar la ciencia durante años. Es un caso de estudio monumental, una advertencia fuertísima para el futuro. Si vas a hacer investigación clínica, necesitas transparencia total con tus datos crudos y declarar hasta el último centavo de tu financiamiento. Es un requisito innegociable. Totalmente innegociable. Pero antes de terminar este análisis a fondo de hoy, me gustaría que dejemos a quienes nos escuchan con una última inquietud, algo que va mucho más allá de la medicina deportiva. Sí, porque este caso te obliga a pensar en todo el sistema. Si una corporación de entretenimiento deportivo logró secuestrar la agenda, alterar las variables estadísticas y dictar consensos médicos falsos sobre neurofisiología básica durante 15 años... Híjole, la pregunta obligada es, ¿qué pasa con la medicina general? Exacto. O sea, ¿qué otras guías clínicas o protocolos médicos que hoy usamos todos los días podrían estar basados en datos maquillados por la industria? Es una posibilidad real. Claro, pensemos en las investigaciones de seguridad de los nuevos fármacos, o en las normas toxicológicas de la industria alimentaria, o incluso en cómo se evalúa el daño neurológico del uso excesivo de pantallas en niños pequeños. Campos donde hay muchísimo dinero de por medio. Muchísimo. Si lograron ocultar el daño cerebral estructural y físico a plena vista, usando las mejores revistas médicas del mundo, como investigadores clínicos tenemos que preguntarnos todo el tiempo, ¿qué otros diagnósticos están siendo manipulados hoy mismo para proteger el balance financiero de una corporación? Digo, por eso mantener un escepticismo metodológico riguroso y auditar siempre quién paga la investigación no es ser paranoico o cínico. No, para nada. Es tu responsabilidad ética profesional. Es el requisito para defender el método científico. Esa es la encomienda ética que nos llevamos hoy. De verdad agradecemos muchísimo a quienes sintonizaron este análisis a fondo. La invitación queda súper abierta. La próxima vez que lean un artículo clínico validando la seguridad de un producto hiperlucrativo, revisen bien los métodos de exclusión de datos y revisen quién firmó los cheques. Hay que leer siempre la letra pequeña del financiamiento. Así es. Hasta el próximo análisis. Y por favor, mantengan el rigor.